Género ficción. Tus charlas de cine. Con Gabriela Willis y Marta Ortolá. Pues bienvenidos a Género ficción, un día más. Y estamos hoy con uno de los elementos más importantes, el más importante diría yo, a la hora de hacer una ficción, ya sea en cine, en teatro. Inma Ruiz. ¿Soy un elemento? Que rima con... Inma Ruiz, que rima con actriz, qué gracioso. Bueno. Perfecto. Bueno, primer contacto. Te he stalkeado, como a todos, y aquí tengo que empezaste en una escuela municipal, ¿puede ser? Tu primer contacto con el teatro. Sí. Luego te profesionalizaste en el Centro Escalante, aquí en Valencia, con varios cursos, etc. Sí. Te nutriste. Serie de televisión, ¿puede ser? También Bueno, una webserie. Bueno, experiencia un poquito en... materias. Y también tienes una compañía propia, ¿no? Sí. Puede ser, perfecto. También, aparte de actriz, también eres docente y tienes, bueno, ahora estás en la escuela OFF, pero has estado también en un conservatorio profesional, en una escuela de ayuntamiento y también en un coro, ¿no? ¿Puede ser? No, he dado clases de interpretación para coro. Ah, vale, genial. Sabe cosas, ¿eh? Hombre, Sí, me está dando un poco de miedo. No, mi trabajo. Y pues esa sería la introducción a nuestra querida Inma Ruiz. ¿Algo más que añadir, querida? Sí, mejor imposible. Yo me voy. Si queréis, me voy yo, ¿eh? Bueno, Inma. ¿Qué? Cuéntanos. De verdad, esta mujer, qué poder tiene. Ay. ¿Cuándo es que te subes tú por primera vez a un escenario? ¿Conscientemente? De manera ¿O no? inconsciente, claro, de manera Borracha. inconsciente. No, siendo niña, ¿no? Estas cositas, esto no, vamos a contarlo. Pero conscientemente con 14. Genial. Pero de verdad literal, ¿esto fue con 4, puede ser? No, con 5 o 6 añitos. Y luego ya conscientemente con 14. Sí, me apunté a una escuela municipal, que es lo que... porque soy muy tímida. Muy tímida, no, o sea, mucho. Y tartamudeaba cuando tenía que hablar con alguien, me ponía muy nerviosa, no miraba a los ojos, tenía problemitas de persona tímida. A ver si el osito vas a ser tú. No, Le llamo y Sito. le llamo Sito, es que es mi alumna. Y nada, bueno, me apunté a la escuela municipal porque me dijeron que haz teatro. Es que tenemos un problemita también en cuanto a... ¿No sabes cómo tratar las cosas? Haz teatro. Porque sí, es verdad que sirve para todo, ¿no? Pero... Entonces me apunté a la Escuela Municipal de Teatro de Picassent y ahí estuve desde los 14 hasta que empecé Escalante, hasta que empecé la carrera. O sea que a lo mejor estuve 10 años. No, 10 años son muchos. Pero sí. Además, la directora de la Escuela Municipal, Elsa Tronchoni, es la directora de la compañía Teatre Corrent, que es la... Seguimos trabajando, es familia, o sea, sí, mi compañía es familia. Una de ellas es familia, total. Bien, o sea, literalmente te ha visto crecer. Qué guay. Bueno, y tú a ella. Y me también. ha enseñado todo lo que sé, o sea, ha sido gracias a ella, sí. O sea, a nivel personal y a nivel profesional. Qué guay, genial. Como Elsa no me dirige nadie. Es verdad. ¿Y qué cualidades crees que has ido desarrollando o que se desarrollan con la carrera? Porque mucha gente dice, no, soy actor natural. ¿Esto qué es? Claro, es en plan de yo soy actor y dices, ¿qué se trabaja cuando estudias teatro, cuando tienes contacto con el teatro por primera vez? ¿Qué cualidades son las que se aprenden, las que se estudian? A ver, yo creo que lo primero que te enseñan es el compromiso y el fracaso. ¿No? El prepararte un poquito también para el no llegar. ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde quieres llegar? ¿Y dónde vas a llegar? Yo me acuerdo que al principio nos molestaba un montón en primero, porque de las primeras preguntas eran, vale, ¿quieres ser actriz? Sí. ¿Sabes llevar la bandeja? Y decías, no voy a ser camarera. ¿No? Esto es muy gratuito. No. Claro que vas a ser camarera, vas a ser recepcionista, vas a ser un montón de cosas. Claro. Entonces al principio te lo tomas como un ataque, pero en realidad no. Es verdad. Es tan intermitente. Es tan frustrante a veces. Cuanto más seas, más vas a poder aportar también. Sí, pero tú no quieres ser otras cosas, tú solo quieres ser actriz. Cuando empiezas, yo quiero ser actriz. Yo decía, yo no quiero hacer ni infantiles ni dar clases. ¡Venga, hasta luego! No quería, porque pensaba que eso era como no sé, era menos, ¿no? Y que va, al contrario. Claro, tú misma que me comentas ahora que
has terminado, inicias diciendo, vale, voy a ser actriz, Quiero ser y actriz. luego surge también ser profesora. ¿Esto cómo llegamos aquí? Pues la verdad es que no lo sé. Porque yo todavía me pienso, ¿pero qué tengo que aportar yo a estas personas? Todavía soy... Pero también forma parte de la timidez, de la inseguridad. Creo que los actores y las actrices somos personas inseguras. Hay gente que no, hay un poco de todo, pero generalmente somos personas inseguras y no está mal. Lo que pasa es que tienes que hacer un gran esfuerzo por validarte todo el rato, una y otra vez, una y otra vez. Y a mí eso con las clases me pasa un montón. Tengo que validarme y para validarme tengo que prepararme las clases a muerte. Pues es verdad que aprendo mucho, pero al principio me costó un montón, Decía, pero yo... Salió una vacante en la escuela municipal donde yo empecé como monitora de interpretación. Y me dijo Elsa Tronchoni, chica, apúntate, claro, y nos preparamos porque es un ayuntamiento, entonces tenías que pasar un proceso de selección y al final entré. Y claro, empecé a dar clases a niños de 5 años. ¿Eso qué era? Estoy explicando el método. Claro, es de la guardería teatral, claro, no, es imposible. Y luego empecé a coger grupos de más adultos y gente y adolescentes que me flipa. Claro, tiene que ser curioso vivir la evolución, ¿no? De dar a los más pequeños y tener que traducir las cosas que tú sabes Claro. para niños. Y ser luego ir subiendo. consciente de que sabes más cosas de las que piensas, ¿no? Es de, anda, pues esto. Sí, yo creo que enseñar puede aportar mucho a tu carrera personal. Yo aprendo un montón. A mí me encanta enseñar porque estoy aprendiendo todo el rato, siempre lo digo, y además me pagan. Exacto. Y me pagan bien. Y es de, ostras, es que estoy yendo a aprender, estoy jugando y me están pagando. ¿Hay algún área que te guste más enseñar que otra? Porque sé que, bueno, con lo del coro y todo, te estás centrando bastante en No, solo música interpretación. y eso. Estuve haciendo teatro musical, o sea, no como alumna, sino como profesora, me encargaba de la parte de interpretación. Oído musical no tengo ninguno, suspendí canto en la carrera. Vale, Tuve que o hacer sea la que te recuperación. centras en sí o sí Sí, interpretación. la interpretación de Vale, cara vale. a... Lo que pasa es que, por ejemplo, con los coros y con los cantantes de ópera, que he tocado algunas cositas, están muy limitados interpretativamente. Sí. Nosotros, los actores, las actrices, estamos limitados vocalmente muchas veces, pero ellos Sí, son la boquita. palitos en escena que hacen así, ¿no? Son un poquito... Sí. Entonces viene muy bien trabajar, pues eso, la organicidad, la expresión corporal, dentro de sus posibilidades, porque claro, no puedes cantar un agudo hasta allá mientras estás haciendo el pino, no. Y bueno, de tanto alumnos como actores de ópera o gente que no tiene bases de teatro, ¿qué ves que es como diferente en ellos? O sea, ¿te aportan frescura? Porque hay gente que no ha hecho nunca teatro y luego se marca una escena que dices, ¿pero tú? O Sí, yo tengo qué muchos bebes grupos de eso? que no van a ser profesionales, que son cursos continuos que no se quieren dedicar a ello. Y pues la frescura, la ilusión, el empeño, la inconsciencia, es que le da igual, no quiere mostrar, no estoy mostrando, no estoy vendiéndome, estoy jugando. Ese juego lo tienen las personas, sí, es lo más importante, ¿no? Lo tienen las personas que no se quieren dedicar, porque no tienen ese... Sí, el de demostrar Claro, que- claro, esa presión de tengo que hacerlo bien. El tengo que hacerlo bien para los alumnos de la carrera es que no quiero que lo hagas bien. Olviden, es que sí, y que disfrutes del proceso de equivócate, por favor, porque si no nos equivocamos, Sí, en la carrera sí que los profesores sí que remarcaban mucho se nota que lo estás haciendo. No lo hagas tanto, no lo actúes tanto. Se ve que estás intentando... hacer como ¿Me has sí, pedido esto? yo un poco más. Sí, tengo que dártelo y es como, no hace falta. O sea, yo también he pecado de eso, pero sí que Es lo ves normal, de fuera, que claro. dices, ostras, está como exagerando mucho lo que te está pidiendo. Estás forzando, sin querer estás forzando porque necesitas demostrarle a esa persona que eres capaz de hacerlo. Y volví un poco a los alumnos. Uy, tengo ¿Tú cada qué? una. ¿Tú qué dificultades ves en, por ejemplo, alumnos? Porque no es lo mismo un alumno que empieza de cero, que nunca ha hecho teatro, incluso que no se plantea ser actor como tal. Y luego están los de la carrera también. Ujú. Están los de primero de carrera y los de primero de la vida. De la vida. ¿Qué diferencias notas ahí, por ejemplo, que alguien que nunca ha hecho teatro, que no conoce esto, qué cosas son las tendencias, así un poco para
para público que se haga una idea, ¿qué cosas son las que suelen fallar más? Que dices, esto siempre pasa. Fallar a lo mejor es irte a hacer algo tan... pensar que teatro es hacerlo todo desde hacia afuera, exagerado y grande, y soy un señor, irte a los clichés, irte a, ¿no? a ese tipo de construcción que dices, ¿qué les pasa a estas personas? Pero también pasa con la gente de carrera. No se diferencia mucho. Yo creo que el inicio no. La única diferencia con la gente de carrera al principio, a lo Suele mejor... ser gente que haya hecho algún teatro o algo. Es que tiene algo de experiencia, pero a veces tener experiencia no es guanchi. A veces, porque cuanto más experiencia tienes antes de empezar, más vicios adquiridos tienes, más lo que mola es encontrar a una intérprete, a una actriz que sea como un lienzo en blanco. Claro. Es curioso. dificilísimo, pero no es lo mismo moldear desde el inicio como tú quieres, ¿no? Por dónde quieres llevar a esa persona en ese camino, que quitarle todos esos vicios y volver a empezar de cero. Claro, ahora que estamos hablando un poco de la espontaneidad, de la naturalidad que hay en ello, es curioso porque, por ejemplo, pasa mucho con los directores de cine, lo que hacen con los actores es no hacer demasiados ensayos, no quemar esas interpretaciones, porque el formato también lo permite. Claro. Pero claro, esto en ensayo, ¿cómo va? En teatro es cómo va. Porque, por ejemplo, ellos lo que hacen es, vale, antes de rodar lo miramos un poco, cuando vemos que ya lo tenemos más o menos claro, paramos, porque no queremos que esto se pierda, vamos a cogerlo en cámara. Pero en teatro es un poco diferente, ¿no? Completamente distinto. En teatro son ensayos y fijar las cosas, y yo creo que también depende de cada directora y depende de cada montaje y de lo que necesite, ¿no? También ese personaje, pero es repetir, buscar, y cuando ya lo tienes todo y está todo marcado y está todo organizado y funciona, olvidarte de todo eso, guardártelo en la mochilica y jugar desde la libertad. Es súper fácil decirlo, pero es súper complicado. A mí me fastidia un montón decir, bueno, vale, ahora esto como si nada. He estado 3 meses con esto, señora. Claro, es súper difícil, pero si no borras esa parte de la actriz, no dejas tampoco libertad al personaje. Pues hago esto, ahora hago claro. Pasas como por fases. ¿Y en tu compañía, bueno, creáis vuestros propios textos? Yo tengo 2 compañías de teatro, porque como no tengo suficiente con una, pues hemos hecho 2. La primera, Teatre Corrent, que es donde está Elsa Tronchoni y Pep Laza, que también estaba conmigo en la escuela municipal. Yo empecé con 14, pues él con 15. Y Paco Romeu, que es un dramaturgo, él se encarga de los textos. Vale, genial. Paco empezó a escribir, empezó a ganar premios, muchos, y está súper bien posicionado y somos felices. Y muchas veces esos textos tienen un actor y una actriz. Entonces está un poco... Hecha medida, ¿no? Sí, genial. sí. Entonces, además, Paco Romeu es el marido de Elsa Tronchoni. Ah, ya está, todo unido, ya es que ya... Y luego en la segunda compañía, que la creamos hace nada, con mis compañeros de carrera, Que es una maravilla. 20 años después, que se dice pronto. Que surgió de vinitos ahí en la cuarentena. Sí, de oye, porque uno de los compañeros, Javi, volvió de Madrid, estuvo muchos años en Madrid, y Marta y yo sí que habíamos hecho cositas, pero ya nada más. Y dijimos, oye, ¿y sí? Porque al final cada uno queríamos hacer una cosa, cada uno queríamos llevar nuestra carrera por un sitio, y hemos descubierto 20 años después que lo que queremos es hacer teatro juntas. ¡Ay, qué bonito! Sí, y lo que nos motiva, porque ya no vamos a llegar, o sí, nunca se sabe, pero ya no tenemos la presión de tener que llegar a ciertos lugares en ciertos momentos. Yo quiero hacer teatro, quiero contar las historias que me den la gana. Y ellas están conmigo, o sea, están igual. Sí, no puedo trabajar mejor con otras personas que con ellas. Entonces, ahí sí que escribimos nuestros propios textos, contamos las historias que queremos, nos da igual ser más políticamente correctas o menos, nos da igual bastante. Y nos lo gozamos, que al final es de lo que se trata. Qué bien. Sí. Entonces hay un disfrute, y también a la hora de experimentar tu personaje también sois
o sea, hay comunicación constante. Claro, y estamos dirigiendo, estamos interpretando, estamos escribiendo, estamos haciendo cosas que en otras no controlamos y que no sabríamos hacer con otras compañías, ni nos lanzaríamos ni a escribir, pero con el apoyo de Marta, por ejemplo, que ha estudiado dirección, ella es dramaturga y directora de teatro. Javi, que viene también de un poco más del mundo audiovisual de Madrid. Y yo, con lo poquito que puedo saber de interpretación, pues hemos creado un tándem ahí estupendo. No, sí, fantástico. Y es muy guay porque aprendemos un montón. Qué guay. Y discutimos. Bueno, pues Y ahora bebemos vino. ya vamos a meternos en el meollo. Va. Esto de la preparación del personaje, ¿Qué? que está lleno de misticismo en la carrera de no, es que preparación del personaje. ¿Qué te parece, primero, este misticismo de hay que preparar el personaje y tú y tu personaje 100% y una vez tengas su personaje ya puedes tener la historia, etc.? O sea, ¿tienes alguna manera favorita de enfrentarte a eso, tanto en clases como en tu carrera? ¿O tienes una manera más libre? No, sí, no lo sé. También depende mucho de lo que necesites encontrar o de las pautas que te marque también desde fuera la dirección, ¿no? El trabajo de dirección es fundamental a la hora de construir, creo, porque al final vamos a contar lo que esa persona quiere contar a su manera. O sea, no estás sola nunca en el Claro, proceso. entonces hay veces que haces una biografía de personaje de manera teórica, hay otras veces que partes de un ritmo interno, otras veces de un trabajo de manos, meterle algún Sí, un tic al personaje y a partir de ahí. En lo último de Teatro Corrent, por ejemplo, lo dirigió Eva Zapico, DJ, muy guay, un proceso muy chulo también. Mi personaje partió de bajar mi tono de voz. Wow, eso es también complicado. Es complicado porque no estás acostumbrada, Sí. pero el bajar un poco mi tono, ¿no? Ir un poco Sí. más al grave, Te da una corporeidad ya distinta. pisaba y el todo. escenario de una manera distinta. Qué Y guay. entonces la oscuridad que estaba buscando Eva Zapico en ese personaje estaba en irte a ese grave. Claro que eso era... Está muy interesante cómo llegas hasta ahí, porque dices, bueno, pues puedo... Pero a lo mejor hay un personaje que te lo dan en plan sobre papel y dices, me centro en la voz, me centro en cómo se mueve. Probar, me centro buscar, claro, jugar. Con tus compañeros, con el director y a ver qué te da más feedback y también qué te produce a ti más. Claro. Porque yo me acuerdo que nos hicieron hacer en la carrera también trabajo personaje y probamos tanto, teníamos que elegir un sonido y elegir la voz por ese sonido, un animal y hacer la corporeidad, no me acuerdo cómo se llama. Corporalidad animal, Corporalidad, sí. eso. Y luego lo juntábamos todo y quedaban cosas muy chulas Sí. y muy ricas. Entonces eso era muy, muy Morty lo ha interesante. hecho. Cuéntanos tu experiencia. Yo no sé nada. No. En nuestro trabajo de clase hemos abordado personajes de manera distinta. El curso Muchísimas pasado... cosas. Sí, al final esto es curioso lo que estáis comentando porque al final es la búsqueda del método personal. Cada actor Exacto. tiene su propio método. Que sabemos que está el de Stanislavski y todo esto, pero bueno, digamos que partiendo de cosas que otros ya han hecho, tú trazas tu propio camino. Claro, y lo que a ti te lo, sirve. lo que tú nos estás haciendo es similar a lo que hace a lo mejor un director de los que conozco yo, que es dar herramientas, pero nunca vas a tener que decir al actor lo que tiene que hacer, Claro. porque tampoco quiere eso el actor, lo matas. A ver, depende, ¿eh? Hay directoras o directores que sí que es de... Haz esto. Punto. No, pero la mano tiene que ir más arriba. Por amor de Un Dios. poco más arriba. Ahí. Y dices, pero... Hay cosas en cámara es otra Justifícatelo. cosa, pero Vale. esto en teatro, por ejemplo, pero en cámara entiendo a veces porque si no se sale de plano o lo que sea. No, pero esto pasa en teatro también mucho, ¿eh? Pero a nivel Hay muchos interpretativo. directores que te marcan a ese nivel y es de... Pero ¿dónde queda mi creatividad, mi organicidad, mi...? No, Claro. eres... Que a lo eres mejor a alguien le va bien eso. Eres un mero instrumento. Es curioso, es curioso. Pero bueno... Ahora, pues, también está también la composición teatral de cómo se ve desde fuera, Claro. ahora que se lleva es que tiene que quedar toda una formita, Ya, ya. o sea, hay que hacer la arquitectura en Claro. escena, decir, bueno, tu brazo aquí, luego el otro acaba así, porque es más alto, en fin. Sí, es complicadito, pero hay gente que se va muy, muy al límite que dices. Por ejemplo, lo que os decía el otro día en clase, me gusta mucho partir muchas veces cuando me llega un texto de, ay, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Leer a los demás personajes y olvidarte un poco del tuyo. Entonces, ver cómo los demás personajes se relacionan con el tuyo y cómo le hablan. Normalmente, yo cuando estudiaba era de, te daban una escena y te ibas a leer tu personaje, a ver cuántas frases tenías, a ver cómo era, Sí, soy. y te olvidabas del resto de personajes, te daban igual el resto de personajes. Luego ya te los miras. Cuando escucho la última palabra hablo yo, ¿no? Claro, y dice,
Mari Carmen, vale, pues ahí voy. Y, ¿no? Y todo lo demás... De teatro de cole, tío. Y de inicio de carrera también, ¿no? Era de, sí, por lo menos del mío, ¿eh? Yo en cuarto de carrera hubo pelea de decir, esta persona habla más que yo. ¿En serio? Esto no sé qué. Ay, pero es que, claro, es que yo como no salgo y es como, bebé. Pero yo me incluyo, ¿eh? Yo también a veces he dicho, vale, pues no quiero tener tanto texto, por lo tanto no me voy a presentar aquí. O no, o yo quiero tener texto, pues voy a meterme más. Pero sí que han habido muchas quejas y hubieron muchas malas miradas y malas actitudes en clase porque no tenían lo que ellos consideraban que tenían que tener. Y porque había gente que tenía más. Eso es muy complicado como profesora. Es súper complicado medir esas cosas. Porque tienes que dividir tu mirada como profesora y como directora. Porque al final tú acabas dirigiendo el montaje. ¿No? Por lo menos en nuestro caso. Yo me encargo de darles un curso, ¿no? Que son unos montajes de la hostia, ¿eh? No, de verdad. La visión como profesora es una, y lo que, vale, esta chiquita ha venido un montón, la actitud es tan importante, es mucho más importante tener actitud que tener aptitud. Sí. Entonces, es que necesito reforzar a esta persona para que se lo crea de una vez. Pero luego como directora, igual ese casting no te convence. Sí. Entonces, claro, porque como directora sí que te quieres dar tu visión. Entonces, ahí es como... ¿Cómo lo hago esto? Para estar yo contenta y para que el grupo se quede contento. Claro, yo el problema es que mi de carrera era como una creación conjunta. Entonces se elegían como los cabecillas de guión, vosotros vais a hacer el guión y vosotros vais a interpretar. Wow. Entonces, claro, se separó bastante. Entonces, claro, la gente de guión, pues como ellos sabían lo que querían escribir, se escribían para ellos o sabiendo la persona que podía llevar esto. Claro. Entonces, ellos no dejaban que el profesor hiciese como el casting. Ellos ya escribían para esta persona, que es lo normal. O sea, si te dan un encargo de escribir un guión para esta gente, tú dices, vale, pues mira, esta persona va a hacer esto tal. O ¿quién puede hacer esto? Pues mira, yo creo que esta. O sea, que es normal que se personalice, pero sí hubieron muchas rivalidades. Porque claro, trabajas con lo que conoces. Y hay mucha gente que no tuvo ni la oportunidad de poder acceder a ese casting y los profesores pues no dejaron que se hiciera, pero no metieron mucha mano en eso, ¿sabes? Lo de las rivalidades, lo del ego es tan difícil, lo de los egos en la escuela. Nosotras en primero de carrera era todo súper bonito. En Escalante eran 3 años. Era una escuela, no llegaba a ser privada como por ejemplo OFF o la Escuela del Actor. Era concertada porque pertenecía a Diputación, entonces nosotros sí que pagábamos, pero estaba como medio subvencionado, ¿no? Pero era como... Además era la época de Un Paso Adelante y toda esta... Y era muy así, si no tienes el 80% de asistencia, fuera. Si no, bueno, cosas ahí como muy nazis, muy bestias, muy bestias. Y empezamos la carrera 27 y terminamos la carrera 7. Primero fue maravilloso porque como en la escuela de cine tal cual. Fue juego, fue pues eso, jugar, improvisar, crear, conocer a la familia. Segundo, fue un horror. Además, los profesores y las profesoras decían que segundo tenía que ser el curso en el que hacías clic. Yo no sé si era clic o clac, porque sí, además, y ahí empezaron las rivalidades, los malos rollos, y luego tercero, pues sálvese quien pueda, y nos vamos de la carrera y ya somos profesionales. Muy complicado, muy complicado. A mí me gustaría indagar en tus procesos creativos, porque me parece que es una cosa muy guay. No, ¿eso qué es? Eso es... Porque creo que ahí hay mucha chicha que contar. Y por ejemplo, antes estáis hablando de qué cosas soléis utilizar, a qué soléis agarraros para probar personajes. Y organizándolo un poco, diríamos que tú sueles empezar por la mente del personaje o por el cuerpo del personaje. Depende. Claro, es que depende. También depende de lo que hayamos hecho anteriormente. O sea, yo tengo una biblioteca de teoría teatral maravillosa. O sea, siempre pido para Navidad libros. Luego no me los puedo leer todos, pero depende. En continuo, por ejemplo, o igual que... Es que depende de dónde vengáis y mi idea es que aprendáis cuantas más cosas mejor, ¿no? Que se aprenda cuantas más cosas mejor. Entonces, para las alumnas es... Si ya hemos partido de la biografía de personaje como el curso pasado, que hicimos una biografía completa de personaje y fue todo más mental, vamos a trabajar desde lo físico. Y como actriz... ¿Cierto? Como actriz, depende del personaje. Por ejemplo, con esto último de Eva Zapico,
hacíamos para calentar Hatha Yoga. Ah, Maravilloso. sí, sí. Porque además te olvidaba, yo estaba muy nerviosa, porque era la primera vez que trabajaba con Eva Zapico y yo tenía a Eva Zapico aquí, entonces era como, no voy a saber, pues estas cosas de las que hablábamos antes, ¿no? Ay, tengo que mostrarle que puedo hacerlo. Entonces, como nos metíamos directamente en calentamiento y Hatha Yoga, te olvidabas, te relajabas, te concentrabas y no te daba tiempo a preocuparte por lo que iba a pasar después. Y después era vamos ya. Tal cual. Y estabas, pero estabas predispuesta, estabas concentrada. Entonces, te quitaba todas esas tontunas y eso estaba muy guay. Yo creo que eso es lo principal en un director. Y- Hacer y- que el actor se sienta cómodo. Claro, y Es luego... lo primero. Claro, luego estoy con los chicos de la dramática también, con Don't Be Cruel. Esto, no me seas cruel. Y con ellos ha sido, por ejemplo, todo a base de juego físico, mucho juego físico, mucha construcción física de personajes y luego nos hemos metido también en una parte emocional súper libre. O sea, a mí me dijeron, al final tienes que, si quieres y te apetece, me gustaría que partieras de ti misma y de tu experiencia como madre en ese momento, ¿no? Y salió un texto que escribí yo, que no me corrigieron en ningún momento, que me auto-organicé e interpreté maravilloso, con la libertad absoluta de poder contar lo que quieras desde donde quieras. Muy chulo, muy chulo. ¿Qué te parece más importante? ¿Que el texto se adapte a ti? ¿El personaje se adapte a ti o adaptarte a con quienes vas a trabajar, al director, directora? A ver, que el texto Porque se al adapte a ti final- es muy difícil. Me refiero, los actores siempre queréis retos nuevos. Claro. Entonces, creo que es mejor que el equipo humano encaje de primeras. Es que si no encaja, no va a funcionar. Claro. Es que esto al final, con el tiempo te das cuenta. O no va a funcionar o te va a costar más. Claro. Entonces, para sentirte cómoda, tienes que trabajar con gente que quieras. Claro, una cosa que he notado mucho, que yo cuando lo descubrí, porque lo leí y tal, y dije, ostras, ¿es verdad? Esto pasa mucho, esto lo he hecho yo también y lo hemos hecho todos. Sobre todo con directores primerizos. Cuando explicas a los actores, no sé si os habrá pasado, supongo que sí, cuando explicas a los actores la historia, es como que mucha gente tiende a profundizar en los porqués y esta historia en realidad lo que yo quería contar, porque cuando de pequeño los niños eran malos y al final no diriges el comportamiento del personaje, no le dices tu personaje quiere esto del que tiene delante, No pero se se lo- siente así. No se lo dices tú como directora. Acabas explicándole toda la historia y a veces eso no le sirve saber el porqué de la historia, sino qué quiere su personaje. Porque ¿qué te hace moverte? El entender algo, saber algo o querer algo. Querer algo, el Tienes que objetivo querer. es, además, tienes que accionar. Tienes que accionar y luego tu mente ya irá conectando, ¿no? Las cosas. Pero creo que también es difícil tener que dar una visión o querer contar algo, explicar qué quieres contar y dónde quieres llegar es muy complicado. Claro, muy es más complicado. sencillo que le des las pautas que necesita y que ya se vaya haciendo. ¿A ti te ha pasado de entender un...? Y que a mí me gusta, a mí me gusta, o sea, yo muchas veces cuando encaro los montajes de la escuela, porque yo no soy directora, pero los montajes de la Sí escuela que sí que eres. los tengo que dirigir, yo no sé lo que quiero muchas veces. Pues ahora quiero que en esta escena, no, también me gusta ver por dónde van ellas y caminar juntas, porque si no, ¿de qué? ¿No? Creo que es mucho más vivo. Y sin dudar ni un solo milésima de lo que tiene ella en mente. No. Es decir, que a lo mejor tú no sabes ese día muy bien por dónde vamos a ir, pero nosotros vamos a... No, pero- fieles como ovejas todos a lo que diga Inma. Sí, sí, es porque una tenemos cosa... confianza. Ya, yo no Eso se sé. gana. Yo no sé por qué. Sí, bueno, hay grupos y grupos, ¿eh? Y este grupo es una pasada. Juegan, se lanzan a la piscina vacía, se dan cabezazos, se estampan Literal. y siguen viniendo. Sí, es Pero verdad. tampoco te pintes tan mala. que eres muy No, buena. no, pero no porque yo sea mala, sino porque muchas veces sí que es verdad que dices, bueno, pues ya veremos cómo se lo toman. El otro día hicimos un ejercicio que al final era un ejercicio de pasar una pelota, pero yo también viendo la predisposición, cómo vienen, claro, esto es muy de psicología, uy, mira cómo viene. Vamos y el ejercicio fue desencaminando a otro lugar que no tenía nada que ver con lo que yo me marcaba en mi... ¿En serio? Sí,
Sí, yo quería solo trabajar 2 emociones como muy, muy básicas y nos fuimos a otro sitio, todo el mundo abrazándose, mirándose, súper guay. O sea, explica un poco para ella también qué hicimos. Porque No, esto es pues muy guay. nos pasábamos la pelota, pasamos la pelota, entonces en la pelota estaba tu deseo. Todo lo que quieres, tus sueños, todo lo que quieres conseguir, a lo que aspiras. Entonces tenías que llevar esa emoción al límite mientras sostenías esa pelota y ser conscientes de que cuando se la pasabas a alguna compañera, cómo eso te alteraba y cómo alteraba el recibirlo también. Entonces fue súper chuli porque la emoción positiva es muy guay de trabajar y muy facilita y es como muy dada ¿no? a compartir, pero la negativa, el miedo, Tot explorant. Tot explorant. Hasta ella. ¿Yo? Yo Sí, no. uy, esto te faltó. Roja como un tomate. Mucho tiene que pasar para verme a mí soltar la lagrimita. Dame tiempo. Baby Cry se llamaba. Te va a romper. ¡Qué miedo! No. ¿Te ha pasado a ti alguna vez de hacer un personaje, haberte metido mucho en la historia, haberla disfrutado, luego, una vez ya lo has terminado, la obra, Años, dices, o años, a la semana siguiente y dices, ahora entiendo la historia. Sí, no tener todas las respuestas y de repente decir, ostras, esto era por esto, muchas veces. Claro. Pero yo creo que también tiene que ver con mi despiste, ¿eh? No, pero yo creo que eso es muy humano y yo creo que hasta es signo de que es... Te estás dejando llevar y no estás analizando y sí. Claro, muchas veces en tu vida personal entiendes algo después. Sí, Claro. o sea, tanto un guión como una interpretación, una representación, es algo vivo, es algo que deja cola. Y entonces a ti es una historia que se sigue desarrollando, que tú has estado trabajando y luego te deja pues como su resto. Ese de decir, pozo. Sí, y dices, anda. Y eso también pasa cuando retomas, estás en un proceso de ensayos, 6 semanas de ensayos, ¿no? Que es lo que más o menos dura una producción teatral o lo que te puedes permitir pagar. Entonces, estás esas 6 semanas de ensayos o 4 semanas de ensayos, luego hay un descanso y luego retomas ese trabajo 4 semanas después. Muy distinto. Hay cosas que se han asentado y que no dabas por hechas o que no tenías en cuenta y de repente están y dices, uy. O no, o se te ha caído algo que tienes muy claro. exacto, Ya esto no funciona. Exacto. Entonces es muy guay porque dejar que pase tiempo, claro, todo eso te lo vas metiendo en la mochilita, ¿no? Y ahí se queda. Y si no, años después escuchar una frase y decir, ay, eso lo decía. O que te vengan frases de texto. Sí, decir, ay, esto decía yo. Pero así, y dices, madre mía, parezco una señora chocha ya, diciendo frases antiguas. Sí, completamente. Oye, ¿tú de pequeña ibas mucho al cine y al teatro? Iba mucho al teatro. Al cine también, ¿Más que ¿eh? al cine? Yo creo que igual. Porque el cine era como muy... Claro, íbamos al cine y era como fantasía. Era ventazo. Pero nos llevaba mucho a Escalante, con el cole y tal, íbamos mucho a... Qué suerte, qué guay. ¡Buah! Era muy guay. Muy, muy guay, porque claro, no habéis conocido el Teatro Escalante. Sí, En la calle Landeré. pero cerró. Claro. Cuando yo empecé a ser consciente, cerró. Claro, pues... Y lo han vuelto a No. abrir, creo, ¿no? Creo que lo tienen otros dueños. No, lo que es el centro como tal, físico, No, pero el teatro. el teatro sí, o sea, uno ahora lo están explotando desde, o sea, Escalante como marca sigue, pero en otros espacios. Sí. Pero el espacio del Teatro Escalante, o sea, era un teatrito con las tablas de madera, una bombonera tan bonita. Entonces, yo iba ahí cuando era pequeña, de excursión, a ver los infantiles, el público obras de teatro de público familiar, que se llaman ahora, y luego me formé ahí, y los finales de curso y el final de carrera fue en este teatro. Qué cuco. Y cerró. Cerró círculo. Esto lo pusiste hace poco, ¿no? Puede ser. ¿Y qué es eso qué es lo que nos hace Chan, chan. querer ver actuar? Y no solo eso, sino a algunos querer actuar Sí, también. porque es algo muy antiguo. ¿Por qué? El ver a alguien hacer algo. O sea, tú ser el espectador. Es ancestral esto. Sí, sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que porque... Me encanta. Yo creo que porque es muy espejo, ¿no? Porque te sientes identificada, porque de repente ver como espectadora es que algo o sea, que haya alguien ahí delante Es una nueva perspectiva. contándote cosas en directo, ver cómo suda, ver cómo lo sufre, ver cómo lo goza, ver qué te quiere contar, ver cómo llega a los sitios.
aunque no tengas idea de interpretación, o sea, todo eso te llega porque está vivo. Claro. O sea, porque es verdad y porque es acción-reacción también con el público. Y como intérprete, yo creo que tiene mucho que ver con el querer mostrarte también. Hay una parte de, ¿no? Yo soy muy tímida, pero también tengo mi parte de, ¿no? Es una forma de excusar ese lado tímido. De, Sí. no, yo es que soy actriz. Si Sí, no, no. sí. No, y si no, te digo que no, ¿eh? O sea, sí. Es un poco, pues eso, vivir otras cosas que no te vas a permitir vivir como Inma. Entonces, igual como... Y es como poder jugar a probar a qué pasaría si yo Claro. hiciera esto, Y si pero yo es una sinti- ficción y no pasa nada. Si yo sintiera esto, ¿por dónde lo llevaría? Es experimentación, ¿no? Completa. Es juego completo. Qué Es curioso. meterte o dejar tu cuerpo, ¿no? A que haya personajes que habiten en ti. Esto queda muy bonito, pero es verdad, ¿no? Es La piel que habito. dejar tus herramientas para que se cuenten historias. Es muy La chulo. ficción es una zona de confort. O sea, la ficción es una zona de confort. Estás segura en ella porque sabes que todo lo que estás haciendo es ficción. Y que no te van a juzgar. Exacto. Es de, no, es que yo esto no, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero lo voy a defender porque es lo que me toca hacer. Pero no, y eso es chulo. Eso es chulo porque creo que te hace, pues eso, tener una perspectiva de la vida, de las cosas, de las emociones, de las relaciones muy amplia. La verdad. Yo tengo una pregunta que esto es un poco espinoso, a mí me encanta. ¿Cuándo se es actor? Yo creo que nunca sé exacto. ¿No? Yo- Porque hay no- gente que con solo desearlo ya lo es. No Ya. es que yo soy actor. Y bueno, hay gente que se está formando. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando me daba vergüenza decir que era actriz. A mí me sigue porque dando Me vergüenza. estaba formando y en plan de... Sí, O sea, eso me estoy formando, pero le decía, quiero ser actriz. Claro. Estoy estudiando Soy para aspirante ser a actriz. Claro. Y luego ahora que he acabado la carrera, oficialmente sí que tengo un título a la hora de presentarme a representantes, lo que sea, que es, hola, soy actriz. claro. He trabajado como actriz, tengo mi carrera de actriz, ahora sí que, aunque yo me dé más o menos vergüenza decírselo a la gente, profesionalmente me puedo validar como que soy actriz. Yo creo que la Entonces, formación es muy importante en ese sentido. La formación y la experiencia. Yo tengo alumnas y alumnos que han hecho un intensivo de verano conmigo, que está muy bien, pero no dejan de ser 2 semanas, de lunes a viernes, 2 semanas, vale. Y de repente ves en sus perfiles de redes Sí, sociales, actor. y dices, jolín. Sí. Claro, mi otra pregunta es, ¿qué juego crees que tienen las redes sociales ahora? Porque puede ser, como tú dices, hago un curso y ya soy actor. Pero dices, a mí me costó poner en Instagram actriz. A mí, yo puse primero artista, que dije, Claro, es de, bueno, y ahora pongo actriz. No sé si tengo artista aún, pero es en plan de... ahí lo dejo. A ver si... Sí, pues igual, yo creo que depende mucho de la persona y que no es una carrera de velocidad, no es o sea, es una carrera de fondo. Sí, yo esto lo hablé con. Y tienes con que Gaby. estar continuamente reciclándote, pero por el hecho no de me tengo que reciclar, no, por el hecho de que por lo menos de manera individual, o sea, particular, cuanto menos trabajo como actriz, más miedo me da subirme al escenario. Más miedo. Me da más miedo, me siento menos válida. Hay más peso en ¿no? Porque ya tengo una carrera. Practicando Claro, entonces el hecho de hacer un curso con no sé quién, eso hace que sigas activa y que te estés validando que puedes hacerlo, que está bien que lo hagas, que eres capaz y que se te da bien. Y Yo ya creo que está. una cosa que también lo hablé contigo y tal, que siempre te baja a la tierra, siempre hace que te sientas segura de lo que estás diciendo sobre ti, cuando te pregunten. Yo siempre hago lo mismo. Tiendo a no decir soy, también manía mía, no digo tanto soy tal, sino hago esto y hago lo otro, y si me preguntan, me gusta hablar de hechos. Si en X momento las cosas que he hecho son poquitas, porque tengo un recorrido pequeño, porque no hace tanto que me gradué, Ujú. pues yo cuento lo que estoy haciendo o lo que he hecho. Pero no hace falta tirar a más, porque muchas veces está esto de tengo que venderme, tengo que tener esa garra que está muy bien. Pero es que tienes de que vender, Pero es que si vendes algo que luego van a ver que no hay, Ya. es peor. Ya. Pero hay Entonces, gente que no es consciente. Yo hago esto. Hay gente que piensa y ya que con está. un intensivo de verano eres actor. Sí, pero se lo cree, que es lo peor. Yo en vez de- claro, en ese caso yo a lo mejor, conociéndome, en vez de decir no, yo soy actriz y luego he estudiado un curso de verano, diría, he hecho un curso de verano. Ya, Ya está, y no claro, me meto en pero movidas. eso es honesto, pero bueno, es que eso depende mucho de la persona. Yo, de verdad, me costó un montón. ¿Y cuando se empieza a ser actriz? Es que si no Cuando te pierdes en palabras. Cuando te ganas la vida con ello,
tampoco. Claro, es que hay gente que nunca ¿Cuándo? ha estudiado, pero se gana la vida con eso. Claro. Y dices, pues, O gente que tiene su carrera detrás y nunca acaba de trabajar de manera continuada en esto, ¿no? ¿Y eres menos actriz por el hecho de no tener tanto trabajo? ya sí, ahí está. Supongo que como tú te quieras. Como sí. lo recibas tú y cómo te lo quieras gestionar, que es muy complicado. Oye, Inma, ¿Qué? y tú antes de meterte en el loco mundo de la interpretación, Sí. hiciste otras cositas, Hice ¿no? hostelería y turismo. Casi como un día me firmas una carta de despedida tú, en algún sitio random de por Valencia, pero no, estamos aquí. No, yo dije quiero ser actriz en casa y me dijeron, vale, estudia una carrera y luego haz lo que quieras. Entonces, al final no estudié una carrera, fue un módulo y porque es que, claro, con esa edad también era de, es que estoy perdiendo el tiempo. Estaba perdiendo el tiempo acabando bachiller porque a mí el latín y el griego no me servían para absolutamente nada. Y ya daba la sensación de estoy perdiendo el tiempo. Luego hice hostelería y turismo y dije, bien, pero seguía perdiendo el tiempo. Pero como ya tenía ahí un título que a mis padres les servía, pues ya me metí en la escuela. Pero he trabajado en muchas cosas, por ejemplo. Como... Yo es que sé alguna, pero tú... No, como de camarera he trabajado un montón. De hecho, para pagarme Escalante, curraba los fines de semana de camarera. De camarera, de azafata de eventos, de recepcionista. Estuve un montón de años De currando. animadora también. De animadora, de payasa, de todo. Pero de payasa mala. O sea, de payasa de bodas, bautizos y comuniones, que no es el trabajo de clown chulo. No, que era una pasta, ¿eh? De mil cosas, al final. Es que también es verdad que cuando yo, antes de empezar Escalante, ya vivía sola. Entonces te tienes que buscar la vida. Sí. Y hubo una temporada que dejé muy aparcado el teatro y la interpretación y lo que era la vida artística porque tenía que comer. Y no salían cosas de teatro y tenía que seguir comiendo y seguir pagando alquiler. Y entonces estuve como 4 años de recepcionista en un centro de mayores. Claro, ¿y en qué momento dices, ostras, es el momento de dar el salto, dejar esto y empezar a cobrar de lo Yo mío? no lo dije, me lo dijeron. Mi chico me dijo, ya está, ya. Porque llegó un día que, o sea, era un estrés muy bestia trabajar de recepcionista, porque eras el filtro de los familiares con el centro, o sea, era como muy bestia. Y estás trabajando con seres humanos, que es lo más importante. La gente fallecía, porque era una residencia de ancianos. Entonces la carga emocional llega un momento que explota y ya no podías. Y yo salía de trabajo llorando porque había pasado algo y no estaba siendo muy sano ya. Y era un trabajo de mierda en el sentido, no eran 40 horas semanales, un trabajo fijo, pero no me llenaba. Y más te hacía daño. Claro, y era de, ostras, al final era bastante contraproducente. Sí, sí. Y José me dijo, déjatelo. Es que aparte yo creo 2 años de paro, busca. Cerré una puerta y evidentemente se abrieron todas las demás. Pero claro, no podía estar en teatro porque no tenía tiempo de estar haciendo teatro. Entonces no me llamaban porque no tenía tiempo de poder estar ahí. hay momentos de riesgo en los que tienes que decir algo que todo el mundo te va a decir, ¿a dónde vas? Pero tú sabes dónde vas, ¿o no? Yo no lo sabía, ¿eh? Tienes ese algo que dices, tienes que fiarte esa intuición también a veces. Tienes que intentarlo, porque si no te vas a quedar con la sensación toda la vida de ¿y si lo hubiese hecho? Y pregunta aquí a las actrices. ¿Vosotras pensáis que antes de hacer ficción en pantalla es preciso hacer teatro? Yo creo que también. Yo voto que también. Ahora, desarrolla. Desarrolla tu pregunta. El teatro te va a enseñar, a ver, como bien ha dicho Inma, es una carrera de fondo. El teatro te enseña a ser constante y a tener un fondo, porque tienes que hacer todos los días la misma escena o la misma secuencia o la misma obra. Los últimos ensayos siempre son de la obra entera, las 2 horas de tirón. Y luego cuando trabajas en cine te acomodas de decir, ay, escena, 2 minutos, paro. Ay, 2 minutitos, paro. Y no tienes esa continuidad. Sí, de decir, yo es que puedo aguantar 2 horas en mi personaje, con voz, y físicamente puedo estar activa sin tener que parar. O sea, yo puedo seguir haciendo mi trabajo durante 2 horas, 1 hora y media, lo que sea. No tengo que estar 5... Ay, podemos descansar, es que ya llevamos 3 tomas.
No, sí, Cariño. yo creo que el teatro es la madre y que el cine es uno de los hijos del teatro. Sí. Y que las herramientas y la técnica te la va a dar el teatro. Y el cine es un lenguaje completamente distinto, pero si partes de tener toda esa técnica, todas esas herramientas y todo ese conocimiento, te va a venir muy, Sí, muy bien, sí, sí. creo. Consciencia del cuerpo y todo, porque no es lo Claro. mismo estar en escena a que solo se te vea esto. Tienes que ser consciente de tu cuerpo igualmente. O sea, es muy importante. Oye, por mí, ya, dime. Justifica. Yo también, ¿eh? Ya. ¿Tú ya? Sí, ¿no? El teatro, sí, la gente se tiene que formar como actor teatral Sí, para no lo mismo. hacerlo todo. ¿Por qué? Porque decíamos antes, el teatro Claro. viene de Grecia. Claro. Es como ponerse a grabar vídeo y no haber hecho una fotografía en tu vida, pues no L. tiene sentido. Claro, no tiene sentido, no tiene sentido. Y por el directo, y por experimentar eso, también cómo está recibiendo el público Claro. lo que estás dando. Eso es muy guay. Lo que más se quejan también, Claro, eso en cine no pasa. claro, yo creo que muchas veces se quejan de que en teatro sí que puedes trabajar esa evolución del personaje, esa intensidad que se va creando poco a poco y que nosotras la vivimos cuando estamos en las gradas viéndolo, y que solo con las tomas y tomas y tomas pues no pasa. No, Cuesta. También porque Cuesta. si se graba desordenado, es muy difícil tener ese último... Claro, tú y llego imagínate. aquí, Claro. Y mi personaje llega hasta aquí, no. A lo mejor he llegado hasta aquí el primer día y luego tienes que construir cómo, o llega el tercero, pero aún te falta Claro. grabar. O sea, es... Claro, y necesitas gente que esté ahí para ayudarte a A mí me parece recordar. tan difícil el cine, tan difícil. O sea, muy difícil. De hecho, me da tanto respeto que no he hecho casi nada porque es que me parece muy complicado. La cogeré yo. No, el teatro es de, vale, pero porque vas a jugar y no, pero el cine es de, ay, ¡buh! Oye, Demasiadas cosas en cuenta. No sé si esto pasa tanto en teatro, pero pasa mucho en cine. Voy a tapar la boca. Venga. ¿El qué? Hay que ir acabando. ¿Qué dices? Hay que ir acabando ya. Acabando los cojones. Mira, ¿qué pasa con estos actores que pujan al extremo de su salud mental por conseguir ese personaje? ¿Hace falta? ¿No es mejor utilizar emociones controladas, emociones universales que ya tienes asentadas? Yo creo que si abres un cajón de mierda emocional tuyo propio, tienes que saber cerrarlo. Sí, exacto. Porque no te puede afectar si no estás algo mal, estás haciendo algo mal. O si no juegues. Y una de las premisas es, en mis clases, cuando trabajamos emocionalmente, sabemos lo que vamos a abrir, que cada uno abra desde donde sea, y si vemos que no estamos preparados, cerramos cajoncito y no pasa absolutamente nada. Llegar al extremo solo por conseguir ese personaje, Súper importante. a mí no me parece sano. No, es que es como un trabajo cualquiera. No sabes cómo procesarlo. Claro. Sí, porque en la carrera sí que he tenido súper poquitas, pero eso de memoria sensorial, te tumbas, música, o estás en una playa y piensas en qué te encuentras, tal y cual. Todo es muy bonito y todo cierra, luego haces un círculo y cuentas tu experiencia, pero también tienes que saber ponerle llave y decir, hasta aquí. Claro. Y había muchas veces que te ibas a tu casa y en plan de, oh, qué horror, qué peso, qué Claro. feo, pero porque no te enseñan tampoco a cerrar, tampoco te enseñan tu casa cerrado, simplemente, pues gracias por compartir, Claro. fuera. No. Pero es que me has dejado con este cajón Claro. sin cerrar. Yo creo que, por ¿qué hago ejemplo, yo con esto? escribir con ese tipo de ejercicios funciona mucho. Sí. Porque lo plasmas, lo cierras, lo estás pasando, lo estás sacando. Claro. ¿No? A lo mejor no lo puedes sacar verbalizando ni lo puedes sacar trabajando, pero si lo escribes, lo estás sacando y lo estás cerrando de alguna manera. Entonces, muchas veces acabamos escribiendo en ese tipo de ejercicios por eso. Claro. Porque es una manera de que luego no hay que leerlo ni nada por el estilo. Exacto. Pero te lo guardas y te lo cierras y... Esto se podría hacer un símil con, por ejemplo, un cantante que canta muy bonito, pero no controla la técnica vocal y luego se fastidia y no puede hacer más conciertos. Sí, Pues sí, es un sí. poco lo mismo. Sí, sí, sí. Al final sí. Oye, y... Oye, dime. Siempre digo oye para utilizar el cambio, ¿eh? Bueno, algunos directores de cine, a mí es que me gusta mucho comparar para aprender también en mis movidas. Yo vengo aquí a preguntar un poco lo que me interesa. vengo a hablar de mi libro. Luna de Plutón. Bueno, algunos directores en cine lo que hacen mucho es coger a los actores y llevárselos en privado para las correcciones. Porque no quieren, tienen que tener como mucha delicadeza Con los para egos. para no hacerles sentir mal. Esto, Es cuestión yo de esto ego. no lo veo, por ejemplo, si tuviéramos que hacerlo así, yo que sé, en las clases de teatro. Uy, esto a mí no me daría la puede ser. vida. Claro. Es que no es real. No es real porque
sí, yo Es que siempre esto lo, lo usan mucho, pero yo no estoy de acuerdo. yo siempre lo digo en clase. Tú, trabajando tu escena, aprendes un montón. Pero viendo cómo trabajan tus compañeras, aprendes más. Es que aprendes más, porque estás viendo desde fuera lo que está funcionándole, lo que no, lo que puedo quedarme, lo que me ha gustado, por qué lo ha hecho. Llevarte, ¿no? Estás aprendiendo. Entonces, el hecho de que yo corrija o dé las notas es una forma más de aprender. No quita. Yo creo que eso está mal planteado, llevárselo a algo personal. No te estoy hablando a ti como persona que no has hecho bien. No, estamos hablando que quiero que llegues a este punto. O que te he dicho 250 veces que esto lo quiero aquí y me lo sigues haciendo allá. Pero ¿por qué lo quiero aquí? Porque es cuando planteas el porqué de las cosas, A la larga es mejor. al final, claro, pero porque todo el mundo aprende. Claro. Y hay No muchas... no todos los profesores son así, porque No. yo me he encontrado algunos que sí que atacaban al personal, decir, como no lo haces como yo quiero, que es como yo lo hago, no sirves. Claro. Y yo me acuerdo de ir a mi casa y decir, esta persona me acaba de decir que no sirvo, porque no lo hago como ella quiere, que lo estoy haciendo desde mí o desde cualquier otro lado. Tío, explícamelo, lo quiero así, pues lo que sea, pero no me digas, no sirves porque no lo haces así. Es como... No. Claro, me quedé loca de decir, me acaba de decir, y claro, yo seguí, me quedé como, claro, es como una bofetada, y dices, bueno, Sí. yo voy a seguir haciendo la escena y voy a intentar hasta aquí, y cuando me diga hasta aquí, pero luego lo estuve en casa y dije, ¿me ha dicho esto? ¿En serio? Y bueno, la cruz. Es que normalmente ahora en las escuelas, sobre todo en las privadas, no somos pedagogos. No lo somos. Y yo es uno de los... Al principio siempre digo, yo no soy pedagoga ni soy psicóloga. Yo soy actriz. Pero ya es tu sensibilidad. Y hacia los claro, y demás. te cuento y te enseño lo que a mí me está funcionando en mi carrera. Pero yo no... tienes que tener mucho tacto y mucho mimo, porque estás trabajando con emoción y estás trabajando con las herramientas de una persona que es esa persona misma. Entonces, el hecho de ser muy, muy nazi, ¿no? De esto es así, creo que es tan contraproducente, tanto, o sea, Sí, porque al final... nadie te puede decir que vales o que no vales. Yo me rebelé un poco, decir, tú quieres que lo haga así, pues ahora voy a hacer como a mí me dé la gana. Claro. Porque en escena puedo hacerlo como a mí me dé la Claro. gana, tú me puedes dirigir. Entonces Claro. sí que intenté decir, bueno, ¿quieres algo? Pero me era una escena que para mí era un poco violenta, porque tenía que ser muy, muy físico, tenía que tener una persona más grande que yo, y en plan de, a ver cómo... Ya me sentía yo vulnerable en escena para que luego tener a esa persona diciendo, es que tiene que ser así, yo intentarlo, ver que no funciona, y en lugar de dejarme un tiempo para yo poder decir, bueno, voy a intentar llegar hasta aquí, no es que no sirves, es que no tienes lo que hay que tener, y es como, a ver, me siento un poquito atacada ahora mismo, déjame que me lo gestione y yo Claro. llego. Pero hubo ese ataque personal de decir, Es que estoy nadie te trabajando. puede decir que no Claro. sirves. No, Es que... estaba trabajando, estaba intentando hacerlo. Pero y que es subjetivo, claro. que a mí me puede gustar más tu forma de trabajar o menos. Pero eso no quiere decir, o sea, eso no va a invalidar tu forma de trabajar. Sí. Es que no tiene nada que ver. O sea, objetivamente, es que no es un trabajo objetivo. Es imposible, ¿no? Es un trabajo de fe. El teatro es un trabajo de fe. Y es un poco, está entreviendo lo que estáis diciendo, tiene mucho que ver con el ambiente que se cree en el lugar. Esto es como de lo más fundamental, ¿no? Y esto se hace tanto en ficción con cámaras que en un teatro. Siempre tiene que haber como una atmósfera, que esto me pareció uno de los descubrimientos más curiosos, el notar, de repente darte cuenta de que hay un ambiente, hay una atmósfera ahí. Porque tú nos has hecho estos juegos también en clase, y ¿qué tipo de cosas utilizas, qué truquitos para crear una atmósfera, por ejemplo, la música La música, la iluminación, el humo, se crean. No, hablarnos, contarnos? Sí, sobre todo es crear un espacio de confianza. Sí. De confianza y de validación personal. Tú eres válida, igual de válida que tu compañera. O sea, al final es que si no sois familia, no va a funcionar. Es que no va a funcionar. La familia se enfada también, ¿no? Claro, y es guay que discutáis y que podáis pediros perdón después y que os tengáis el pulso tomado. Pero cuando eres familia, no lo haces para ofender o con maldad. Cuando sois una clase y ya está, sí. Sí que puede pasar, quiero decir. Entonces yo creo que lo fundamental es ser familia. Y que vas a crecer haciendo crecer a tu compañera en escena. O en la sesión, ayudando Sí, y es ayudar constantemente. constantemente, decir, sostener. Si Así tú vas a crecer. brillas, yo brillo. Claro. ¿Cómo? Sí,
Sí, es que si no, no es algo individual. Aunque sea un monólogo, Claro. ¿eh? No es lo mismo estar en escena tú sola haciendo un monólogo Claro. y mirar un momento a patas y que no haya Claro. nadie, que esté toda la compañía ahí de... Claro, no es lo mismo. Y O sea, si estamos en un bar lleno de humo con la calefacción puesta a tope, lo estamos todos, no lo sienten solo dos. Claro. Sí, sí, sí. Sentimos todos. Sí, sí. Yo qué sé. Hay que ser un familia. ejemplo. Hay que ser familia, hay que ser familia. Luego la música es fundamental. Claro. Creo que es muy chulo Los trabajar con ritmos. música. Que como jugamos tanto en guión como en intervención, se juegan los tempos y los ritmos, la música también tiene eso. La mirada, los silencios, el poder conectar con tu compañera y ya A está. mí me gusta mucho eso, los silencios y las miradas. Es decir, es que no hace falta que digas esta línea de texto, es que ya está. Claro. O sea, Pero eso se crea a raíz de crear familia, Sí. o en la carrera, o en el grupo en el que está Morty. Es cuestión de, pues eso, de respetar. Yo me doy por satisfecha. Pues yo pensaba que iba a ser más difícil y estoy tan contenta. Pues si queréis una horita más. No. ¿Queréis que le echemos? Es que me estaban ahí avisando No, por ahí sí, yo. pobres. Hemos alquilado el espacio para unas horas. Oye, esto estaba muy guay, ¿eh? Sí. Igual hay que volver, que hay más cosas aquí que tratar. Pero con vino, ¿no? Pues yo lo hubiera traído. ¿Lo llevas a ver? Bueno, muchísimas gracias. De nada. Inma Ruiz, que rima con actriz. Sí. Muchas gracias. por A venir vosotras. Al Hotel Ya ves. Calamera B&B. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.